Hola mis amigos de Vente Venezuela, mi casa de la libertad. Mi nombre es Edmalí Maucó, soy coordinadora de Vente en España y hoy en esta oportunidad de Fórmate en Casa quiero hablarles de un tema que ha sido bastante polémico y además por el cual hemos sido muy criticados los liberales, y es el tema de la cultura y el arte. Primero empezar a definir y también, ¿por qué no?, empezar a decir cuáles son estos mitos y por qué justamente hemos sido atacados. Es decir, también puntualizar de qué estamos hablando y por qué también ha sido tergiversado este tema. Lo primero que hay que puntualizar con respecto a la cultura, y que me gusta mucho darle un poco de sentido a lo que es la idea, es que hay varias precisiones. Es decir, la cultura no es un término o una teoría que sea estática. Y de allí justamente viene lo que es el carácter de desarrollo de lo que es la cultura. A mí me gusta mucho como lo precisa un investigador y profesor en la Fundación para el Progreso en Chile, que es Ricardo Neumann. Él dice que la cultura principalmente lo mueven tres elementos, y es el elemento de la realidad, es el elemento de la identidad y es el elemento del sentido en sí mismo. Esto es muy importante porque, y aquí voy de una vez con un mito. Muchas personas han dicho que la cultura se trata de ir al teatro, se trata de ir al cine, o cuando estás viendo un cantante o un baile, eso es cultura. Y eso es un mito, eso hay que desmentirlo. Aunque esto sea una expresión artística, y ya vamos a hablar un poco más de eso, no significa que esto sea realmente cultura o que sea el todo, el conglomerado de lo que realmente es la cultura. Sí, y empezar también a definir, porque la cultura debe y tiene que ser entendida desde el campo antropológico, psicológico, sociológico, incluso político. Y aquí también me quiero detener, ya que en la historia ha habido un sinfín de autores que han querido darle cauce y explicación a lo que ha sido el tema de la cultura. Hoy quiero hablarles o precisarles de uno en particular que ha sido tremendamente perverso en el estudio y en la explicación de lo que ha sido la cultura. Él es Antonio Gramsci, el cual utilizaba o decía que la cultura se usaba para transformar, pero para transformar el pensamiento de la sociedad, que esto iba anclado al tema de la política justamente, pero para el control de esa sociedad. Es allí ya cuando nos empezamos a dar cuenta también que pues los totalitarismos, los autoritarismos, sea como sea, comunismo, socialismo en cada una de sus vertientes, empiezan a tomar lo que es el campo cultural y se apropian de diversos elementos para poder influir, pero influir de manera negativa en la ciudadanía. Entonces, esto es muy importante precisarlo, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo ni me acerco a esas lecturas. No, a esas lecturas hay que acercarse para poder criticarlas y para poder nosotros rebatirlas. Eso es sumamente importante. Y aquí también precisar algunos elementos entonces de lo que viene a ser la cultura, ¿no? Que, como les decía al principio, no es solamente un tema de expresión artística. La cultura va más allá. La cultura tiene códigos, tiene costumbres, va por generaciones, por temporalidades, por localidades. Es decir, la cultura no es un término que sea estático, evoluciona con el tiempo, ya que también es una manera de expresarnos, de comunicar, ¿sí? Lo que para la antigua sociedad o antes del posmodernismo, digamos, era aceptado para distintas sociedades, no solamente en Europa, América Latina, en general, no es lo mismo lo que se vivió para ese tiempo, para esa época, que lo que nosotros vivimos en la actualidad. De hecho, hoy se dice que nosotros estamos inmersos en un campo de marketing digital increíble, porque estamos en una era tecnológica y allí también ha evolucionado el concepto de cultura, desde luego. Claro, también la cultura tiene que ver con temas tradicionales, pero importante definir que esto también va con lo que es intrínseco del ser humano. Es decir, es también la idiosincrasia, para lo que algunos individuos le representan muy bien, para otros no. Entonces, allí también quiero adentrarme a un punto súper importante, y es que el Estado no debe planificar la cultura, ni el arte, jamás. Muchos otros aspectos tampoco tiene por qué planificarlo
el Estado. Recordemos que para nosotros los liberales el Estado es un Estado mínimo, un Estado fuerte pero Estado mínimo, y el Estado no tiene por qué controlar ni la cultura ni el arte, desde luego. Entonces de allí empezando a decir de que el Estado no tiene por qué imponer políticas con respecto a la cultura. Los individuos son los que entonces tienen que promover y difundir lo que es la cultura en sí. Entonces aquí vemos elementos que se precisan desde luego para explicar lo que es el tema cultural. Ahora, ¿qué pasa con el tema del arte? El tema del arte va relacionado, sí, con la cultura, pero no lo es todo, ya que con el arte también logramos reflexionar, crear, influir, identificar. Y nos relacionamos porque de alguna u otra forma el ser humano busca ese campo abierto para poder despejarse, porque al final lo que decía Ayn Rand del arte, que es una recreación selectiva de la realidad, y eso es lo que busca el arte y lo que nosotros buscamos como individuos dentro de las expresiones artísticas y dentro de lo que es la idea de la cultura. Entonces, ¿por qué es tan poderoso poder ganar la batalla no solamente de las ideas, desde la literatura, desde la filosofía, desde lo académico, desde lo formativo, desde luego, pero también ganarle a este colectivismo férreo en el espectro cultural y en el espectro artístico? Es fundamental, porque nosotros tenemos que defender esas costumbres, esos valores, porque justamente lo que el colectivismo ha querido es crear estos antivalores y volverlos parte de la cultura. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de defender y de defender además con toda la fuerza es nuestros valores y nuestros principios ligados específicamente a lo que son vida, libertad y propiedad. Y de allí configurarnos y de allí explotar absolutamente todos estos campos. Por último, pero no menos importante, recomendarles algunas lecturas, porque vaya que nosotros sí tenemos referentes, y esto es muy importante. Nosotros necesitamos referentes para poder volver esto un tema dinámico y un tema potable para todos nuestros ciudadanos. Entonces, quiero recomendarles varias lecturas con respecto al tema de cultura y arte. La primera es el Manifiesto Romántico de Ayn Rand. La segunda lectura es La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa, el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje, y también hay unos artículos súper interesantes en el Cato Institute, y también les recomendaría que busquen el video sobre la cultura como transformación social de la Fundación para el Progreso, donde el profesor Ricardo Neumann habla sobre esto. Y también a mí me gusta mucho precisar, porque esta es una lectura además súper digerible, que es 1984 de George Orwell. Entonces, nada, ¿qué nos queda a los liberales? Seguir batallando este espectro, que yo sé que los vamos a ganar, porque cada vez creo que tenemos más creatividad y más personas talentosas que nos están ayudando a poder influir no solamente en el campo de lo académico y de lo político, sino también aquí, en lo cultural y en lo artístico. Ayn Rand decía que el arte es lo que nos hace sentir vivos. Entonces, sintámonos vivos.